Hoy vamos a hablar de la mente y el temor. ¿Ya me entendió por qué le digo al hermano Carlos que si se puso de acuerdo conmigo? No. Vamos a hablar de la mente y el temor. ¿Ha sentido usted alguna vez miedo en su vida? Miedo, temor, terror a algo. O sea, a lo mejor usted dice, no, yo soy bien hombre. No, o sea, aunque diga que es bien hombre, hasta los bien hombres han sentido temor alguna vez en su vida. ¿Algún tipo de miedo? ¿Ha sentido miedo usted a algo en específico? Pero quisiera que se enfocara y pensara y fuera en su mente a ese tipo de miedo que usted lo puede sentir en este momento o lo puede sentir en un momento determinado del día, aún sabiendo de que eso no está pasando, sino que es algo que usted lo tiene en su mente y usted lo está imaginando y al imaginarlo o al pensar lo que pudiera pasar, usted siente miedo. No estoy hablando de que está un león enfrente de usted, literalmente, y usted siente miedo porque está el león enfrente de usted. No estoy hablando de ese tipo de miedo cuando usted no hay nada que ponga en riesgo su vida, sino que su mente va a ese momento y lo hace sentir a usted miedo. Lo hace sentir a usted terror quizás, y luego después lo lleva a la ansiedad, lo lleva a perder en ese momento que usted siente ese miedo y que el miedo lo invade, lo lleva a perder el regalo más grande que nos ha dado Dios, que es tener el control de nosotros mismos hoy, en el ahora. Piense qué tipo de miedo o qué pensamiento puede venir a su mente recurrentemente, constantemente durante la semana y lo hace sentir miedo. Quizás en la mañana cuando se levanta viene este pensamiento a su mente y lo hace sentir miedo. Quizás sea durante el mediodía, quizás cuando va manejando se le viene esto a la mente y lo hace sentir temor o lo hace sentir miedo. Quizás lo que yo pienso y me hace sentir miedo no sea lo que usted lo hace sentir miedo. Pero ¿qué es lo que ocasiona ese temor en su vida? Y que lo hace sentirse ansioso. Lo más triste es que ese tipo de miedo nos acompañan constantemente, no importa el lugar donde estemos, no importa las personas que nos rodeen, el medio ambiente, no importa nada de eso porque está dentro de nosotros. Usted puede siempre hacer frente a ese tipo de miedo. Usted y yo podemos hacer frente. Pero podemos hacer frente en el ahora a algo que tenemos físicamente, pero ¿cómo hacer frente a algo que solamente está en nuestra imaginación y que nos está atormentando? Por ejemplo, si su hijo llegara en la noche, los que hemos tenido hijos o el privilegio de tener familia, y llega su niño a medianoche, papi, mami, y está parado en la puerta con su cobija. Tengo miedo. ¿Le ha tocado? Y el papá, bien valiente, se levanta. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Papi, tengo miedo. ¿Me puedo dormir con ustedes? Y le dicen, claro que no. No, le dice, ¿cuál es la pregunta? Pero mija o mijo, ¿tienes miedo? ¿A qué? O sea, me vienes y me dices, papi, tengo miedo. ¿Miedo a qué? Preguntamos, es normal preguntar, ¿a qué es lo que le tienes miedo? Ah, le tengo miedo al monstruo que está debajo de mi cama. Ah, no, entonces sí duérmete con nosotros porque yo también le tengo miedo, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Decimos, ven, vamos, acompáñame. No, es que ahí está. Vamos, yo voy adelante, yo me voy a asomar, voy a levantar las cobijas y vas a ver que no hay nadie. No, no vas a tener miedo. Pero tenemos que preguntar, ¿a qué es a lo que le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos temor? Usted pregúntese usted mismo, ¿qué es lo que me hace sentir miedo? En este momento de mi vida, con estos años que tengo, ¿a qué es a lo que le tengo temor? ¿A qué es a lo que le tengo miedo? Porque si vamos con Dios, Dios tengo miedo, creo que Dios nos va a hacer la misma pregunta. Pero hijo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te hace sentir temor? Ahora, quizás usted todavía no entienda con estos ejemplos que le he dado y le voy a poner lo más típico. Aunque seamos adultos y yo me incluyo y eso me hace sentir miedo, cuando mi esposa me dice, vamos a ver una película de esas de terror. Y luego ya está oscuro, ya es de noche.
Y la casa está silencio. Acabamos de ver la película y yo sé que es una película. Yo entiendo que los que están ahí son actores, que no es algo real. Yo entiendo que el asesino que salió en esa película, o el monstruo que salió en esa película, o el demonio que salió en esa película, pues fue producido por un hombre, es un truco, no existe. Y también sé que a ese demonio que salió en la película no le gusta vivir en mi casa. Lo sé y estoy seguro de eso. Pero aún así, si mi esposa me dice, ve al último cuarto y tráeme algo, y están todas las luces apagadas, digo, no. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué siento miedo? Si es una idea, si es una película, si es algo ficticio, no es algo real, si sé que ese demonio o ese asesino no está en mi casa, si sé que la casa está vacía, ¿por qué siento miedo? Porque ya una idea se introdujo en mi mente y hace que mi cuerpo reaccione y sienta miedo. Y no nada más siento miedo, se me pone la piel chinita. ¿Le ha tocado a usted? Y ¡ay! Hasta escalofrío le da a uno. ¿Ah? ¿Recuerda usted los que han vivido en el rancho? Cuando iban las mujeres, el baño estaba allá afuera, ¿verdad? Y siempre, no sé por qué, lo ponían en el lugar más alejado y más oscuro. Y cuando iban a ir, tengo ganas de ir al baño, le decía a la niña, a la mamá, ¿verdad? Ven conmigo. Pero no hay nadie, pues estamos en medio de la nada, eso es el rancho. No, ¿y si se me aparece alguien? No, vamos. Y iban todas agarradas de la mano, recuerdo. No le tocó a ustedes, no vivió nunca en una situación de esa. Se agarraban las mujeres de la mano, iban juntas, así como que si sale alguien que nos va a hacer mal, aviento a ella y corro, ¿verdad? Que no, que la tenga cerquitas para poderla aventar y yo correr y que a ella le ataque el monstruo, ¿verdad? O lo que se le vaya a aparecer. Y iban asustadas ahí una, y luego todavía se metía una a la casita de madera, ¿verdad? A la letrina, y la que estaba adentro. ¡Ey! Ahí están, ¿verdad? No me dejen sola, no se vayan, no sean así. Y luego ya acababa y salía la otra, y si nadie decía nada y no oía nada fuera, ¡ey! No sean feas, no se vayan, tengo miedo. ¿Verdad? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué sentía miedo? Porque una idea ya había invadido su cabeza o invade nuestra mente y nos hace sentir temor, nos hace sentir miedo. Quiero que vayamos a la escritura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que nos puede ayudar para expulsar de nuestra vida el miedo? Aquí habla de un miedo en específico, pero creo que podemos entender el principio y aplicarlo a otras situaciones en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18, que es donde vamos a basar nuestra exposición. En el amor no hay, ¿qué? Temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, expulsa de nuestra vida, ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y donde el que teme, la persona que tiene miedo, no ha sido perfeccionada en el amor. ¡Wow! ¿Le gustó el pasaje? Volvamos a leerlo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en ese amor. Quiero hacer notar primero, antes de entrar al primer punto, que están bien claritos los 3 puntos en ese pasaje, si usted ya los notó. 3 puntos que están claros y son los que vamos a tratar. Pero quiero explicar primero la palabra temor que aparece ahí. En el idioma griego, la palabra temor
es la palabra phobos, del griego phobos. Si usted le gusta buscar y indagar a ver si le estoy diciendo la verdad o le estoy mintiendo, apunte G5401, métase a Google y póngale interlineal griego o diccionario griego o Vine y ponga G5401 y va a ver que le estoy diciendo la verdad. La palabra que aparece ahí para temor es la palabra phobos en griego. ¿Qué quiere decir? Temor, miedo, atemorizado, terror, sentido, con el sentido de querer huir. Ahora, usted ha escuchado la palabra en español, es que tengo fobia. Adivine de dónde viene. Tengo claustrofobia. ¿Qué quiere decir? Tengo terror, miedo a estar encerrado en lugares muy pequeños. Así que cuando usted oiga la palabra fobia, acompañada de algo más, quiere decir que tiene terror a ese algo más que está antes de fobia. Por eso, claustrofobia, ¿verdad? Miedo excesivo, miedo, dice la palabra, si la buscamos, que es una fobia en el diccionario en español común, dice que es un temor intenso. Es un temor intenso, pero a la vez es un temor irracional. ¿Ha usted conocido personas que tienen, por ejemplo, aracnofobia o cucarafobia? Este no existe, este me lo inventé. Insectofobia, digámoslo, ¿verdad? Que incluya todos los insectos. Pero estoy hablando de un insecto en específico, porque estas personas que yo he conocido, que son tres, no les voy a decir nombre, cada uno de ellos tiene temor no a todos los insectos, a un insecto en específico. Puede ser a la araña, el otro le tenía miedo a las cucarachas, y la otra persona era otro tipo de insecto, pero ya no, porque luego lo reconocen, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía? Uno de ellos, si venía una cucaracha o venía cualquier animal, o inclusive una serpiente, reaccionaba sin temor y podía manipular la situación. Pero si de repente venía una arañita así de pequeña, así chiquitita, y le voy a comentar lo que sucedió. Estábamos él y yo, esta persona, estábamos platicando tranquilamente. Y a mí, yo no sabía que tenía esta fobia. Estaba una silla como aquí. Estábamos hablando tranquilamente. Y de repente se me ocurrió mirar al piso y venía una arañita de esas grises, ¿las ha visto? Como si nada, caminando. Y le digo, ay, mira, viene una araña. Tiró un grito. Es hombre, es varón. Un grito enorme. Y se subió arriba de la silla. Mátala, mátala, que no se me acerque. Le digo, no te hace nada. ¿Qué te va a hacer esa pobre araña? No, no, quítamela. No, hazla para allá. No, por favor, que no se me suba. Casi lloraba. La pobre araña no le iba a hacer nada. Pero eso es la fobia. Un miedo irracional. Un miedo más allá de lo normal. Bueno, podemos incluso usted y yo llegar a tener esa fobia, como dice aquí la escritura. Un miedo excesivo, un miedo a ese punto. ¿Y qué es lo único que nos puede ayudar a sacar ese miedo de nuestra vida? El amor, el miedo irracional. ¿A qué es a lo que más miedo le tiene el hombre? Y en lo general le tenemos miedo a la muerte, que es de lo que está hablando aquí. ¿Cómo podemos sacar el más grande miedo que tenemos? Y a veces es irracional el miedo que le tenemos a la muerte. A través del amor. Vamos al primer punto. Dice, volvamos al 18. En el amor, otra vez, en el amor no hay temor. No hay esa fobia, no hay ese miedo irracional, ese miedo de querer salir corriendo. No, 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 no hay. Sino que el perfecto amor echa fuera ese temor. Lo expulsa de nuestra vida, lo expulsa de nuestra mente. Nos hace sentir en paz, sin tanto miedo, sin ese miedo irracional. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál es el perfecto amor, hermano? Yo le tengo mucho miedo a tal cosa. ¿Cómo lo echo fuera? ¿Cuál es el perfecto amor? Vamos a hablar primero del que todo el mundo tenemos miedo, que es la muerte. ¿Cómo echamos fuera ese miedo del hombre, de la situación que vivimos en nuestra vida, con miedo a la muerte? Con el perfecto amor. ¿Y cuál es ese? ¿El amor de mi hijo?
El amor que siento por mi mascota. ¿Cuál amor? Ahí el contexto no lo dijo. ¿Cuál es ese amor? El perfecto amor de Dios para con nosotros. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Vayamos allá en la escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Ahí mismo en el contexto dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con quién? Para con nosotros. Ya lo conocemos, ya creímos en ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego nos dice, ¿Dios qué? Es amor. Dios es amor. Y el que se queda, permanece en ese amor, permanece en Dios y Dios está. ¿Y si Dios con nosotros? ¿Cuál miedo? Si Dios está a nuestro lado, ¿cuál es el miedo? Es que me pueden quitar la vida. Tengo al que da y quita la vida a mi lado. ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde está el miedo? Si Dios está conmigo. Lo que nos puede ayudar a expulsar ese gran miedo que tienen todas las personas en el mundo, que es a la muerte, el dador de la vida, si estamos con Él y aceptamos y conocemos su amor, ese amor nos ayuda a sacar ese temor irracional de nuestra mente y nuestros corazones. ¿Por qué las personas en el mundo tienen mucho miedo a morir? Porque no tienen esperanza de vida eterna. No saben qué va a pasar el día que mueran. No saben si van a ir al cielo o van a ir al infierno. Su situación es insegura. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? Y empiezan a sentir miedo. ¿Por qué el cristiano dice, y el apóstol Pablo mismo decía, porque para mí el vivir es Cristo? ¿Por cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede? ¿Por qué él se sentía como una ganancia al morir? Porque estoy en el amor. No tengo miedo a la muerte porque Dios está conmigo. Nuestro Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Yo estoy contigo, yo soy el que da y quita la vida. ¿Por qué debes de tener miedo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, así no. Sino que Dios nos amó. Primero, obviamente, ¿verdad? Como dice ahí mismo en la escritura. Dice, Dios nos amó. Y nos amó tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si entendemos eso, podremos sacar ese miedo irracional a la muerte que a veces tenemos. Podemos estar más confiados en Dios. Ahora, hay que entender algo. Tampoco estoy diciendo que porque usted ya entendió que Dios está con usted y que Él es el dador de la vida, entonces no tiene que tener miedo y se va a atravesar la calle sin voltear a los lados. Obviamente no. Entendemos a qué nos estamos refiriendo. Tenemos que tomar ciertas precauciones aún en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, ahí mismo en el contexto de la misma carta de Primera de Juan, dice, miren cuánto amor nos ha dado el Padre. Miren cuánto Dios nos ama. Tanto nos ama que nos llama, ¿cómo? ¿Por qué los niños corrían con su papá y su mamá? Por ayuda y socorro. Y usted y yo, cuando obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando obedecemos a Dios y nos acercamos a Él, ¿a quién le tenemos que tener miedo? Si hay miedo, ¿con quién corremos? Con Dios. Dios, ayúdame. Dios, protégeme. Dios, guíame. Si tengo miedo al día de mañana, si tengo miedo a si me va a alcanzar la despensa para mañana, si voy a tener lo suficiente, hay que orar a Dios y decir, Dios proveerá como lo hizo Abraham. Hay que orar y pedir a Dios para que Él mande el socorro necesario. Tanto mandó el socorro necesario para que el hombre no tuviera miedo de la muerte eterna que mandó a su Hijo unigénito a socorrernos. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, a diferencia de nosotros y entre nosotros y el mundo no nos conoce a nosotros. No entiende nuestra manera de pensar, no entiende nuestra manera de razonar. Porque el mundo no conoce a Dios. Porque el mundo vive en constante temor. Porque las personas sin Dios viven en constante miedo. Viven en constante temor irracional. Segundo punto.
que nos dice ahí mismo en el 18. Volvamos, no pierda ahí primera de Juan, capítulo 1, versículo 18, por favor. Ya vimos el primero. Empezó por la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Quieres sacar el miedo de tu vida? Busca el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Estar bien con Dios. Si aún seguimos sintiendo miedo, el sentir miedo en sí mismo ya es un castigo. Dígame usted si yo no me siento bien, poniendo el mismo ejemplo de la película que ponía al inicio, si me dicen, ve, yo no me siento bien, me siento estresado, me siento con temor, hasta la piel se me pone chinita, quizás me empiezo a temblar, quizás empiezo a sudar, no me empiezo a sentir bien porque tengo temor, tengo miedo. El sentir temor en nuestra vida ya en sí mismo es un cierto castigo. Fíjese cómo dice la escritura. Termina diciendo porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y luego dice, porque el temor, o sea, si la persona tiene este tipo de miedo irracional, ya lleva en sí mismo castigo. En el miedo ya hay castigo en sí. Por sentir miedo nos estamos castigando nosotros mismos. Le voy a poner 3 ejemplos bíblicos. Bueno, algunos ejemplos bíblicos. El que anda mal se atormenta a sí mismo. ¿Cómo se atormenta a sí mismo? Vamos a poner un ejemplo que usted, por ejemplo, no sé, se robó algo en la tienda y va saliendo de la tienda y ve venir un policía que viene de frente a usted y usted no pagó eso que lleva ahí. Usted empieza a ponerse nervioso. Usted ya le dijeron, ya me grabaron, alguien le dijo, ya me va a arrestar, algo va a suceder, ya se está castigando. Supongamos que pasó el policía y no lo atrapó, usted siguió. Llega a su casa y se dan cuenta y su hijo le dice, pero papá, el hermano nos dijo en la iglesia que no debemos de robar. Eso que hiciste está mal. Ya tu conciencia te volvió otra vez a castigar y te empieza a decir, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, y te empiezas a sentir mal. Te está castigando. Y esto sucedió desde la primera ocasión que el hombre sintió miedo. ¿Sabe cuándo el hombre sintió miedo la primera vez? ¿Quieres saber cuándo pasó el primer asesinato? ¿Cuándo pasó el primer pecado? ¿Cuándo hubo el primer nacimiento? ¿Cuándo hubo lo primero de todo? ¿Sabes dónde se encuentra eso? En el libro que se llama el libro del principio. ¿Cuál es? Génesis. Entonces vamos a Génesis. ¿Cuándo fue que el hombre sintió miedo por primera vez? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ocasiona miedo en el hombre? Dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Recuerden, ya habían comido del fruto que Dios les dijo, no coman. Ahora, no era una manzana, no dice que era una manzana. Porque de repente va a decir, sí, hermano, la manzana, amén. No, no, no era una manzana. Dice que era un fruto. ¿Cuál fruto? Pues no nos dice. Quedémonos hasta ahí. Entonces dice, ya habían comido y Dios va y empieza a buscarlo y les dice, ¿dónde están? Dios no sabía dónde estaban. Sí, sí sabía, pero que quería que se hicieran cargo de su responsabilidad de lo que habían hecho. Y ahora dice, ¿por qué no salías? ¿Dónde estabas? Y fíjese cómo responde. Y él respondió, es que oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? ¿Cuántas veces habría hablado Dios con ellos antes? ¿Una vez nada más? Muchas. ¿Habían escuchado la voz de Dios antes? Sí, muchas veces. ¿Y por qué antes no les dio miedo? Porque ahora dicen, ahora escuché tu voz y me dio miedo. ¿Por qué? Si antes Dios les había dicho, mira, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás. ¿Había escuchado la voz de Dios ya? ¿Y por qué no dijo, ay, tengo mucho miedo? ¿Sabe qué ocasionó el miedo en él? El pecado. El pecado en nuestra vida es lo que nos tortura, nos hace sentir miedo, terror, porque sabemos que hicimos mal. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y note qué hizo? Corrió a esconderse, porque sabía que había hecho algo mal.
¿Por qué antes no se ocultaba de Dios? ¿Por qué a nuestros niños cuando de repente vamos entrando a la cocina y hacen y le decimos, ¿qué tienes en la mano? Nada. ¿Y en la otra? Nada. ¿Por qué tiene miedo a mostrar sus manos? Porque sabe que ha hecho algo malo. Porque si no hubiera hecho algo malo, cuando entráramos a la cocina, él hubiera dicho, hola papá, hola mamá, porque no había hecho nada malo. Pero su mente lo está torturando, lo está castigando de cierta manera por esa actitud mala que tuvo. Le pasó a Adán y a Eva. Es que oí tu voz y tú ves, ¿pero por qué? Porque había pecado. Vamos a otro ejemplo, vamos a Isaías. ¿Por qué es que le digo que el pecado es el que ocasiona el miedo en nuestras vidas? Dice Isaías capítulo 59, versículo 2, porque cuando pecamos nos separamos de Dios, rompemos ese vínculo de confianza que había, que nos une a Dios, al dador de la vida. El pecado nos separa y al estar separados de Dios, viene el miedo, viene el terror. ¿Recuerda qué dice la escritura cuando dice aquel que se halló que no estaba vestido de bodas? Fue echado afuera, fue separado de Dios. ¿Y qué le pasaba allá? Había lloro y crujir de dientes. Lejos de Dios, en una vida de pecado, siempre va a haber temor, siempre va a haber miedo, siempre el pecado nos va a seguir atormentando. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades o pecados han hecho separación, división entre vosotros y Dios. Vuestros pecados o nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, el pecado hace que Dios no nos quiera ver y no nos quiera escuchar. Y eso es el tormento más grande que podemos tener en nuestra vida. Sentirnos solos y sin Dios. Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo, recuerda, el apóstol Pablo le estaba hablando a Félix y a los gobernantes, no nada más, a todo el que tenía oportunidad, el apóstol Pablo le hablaba del evangelio, de las cosas de Dios. Pero y luego llegó un punto que vemos aquí en el 24 que ya Félix manda a llamar a Pablo. A ver, Pablo, sígueme explicando, me interesó eso. Pero ahora note lo que sucede. Pero al disertar Pablo, cuando Pablo empieza a explicar, dice acerca de la justicia, o sea, que Dios le da a cada uno lo que cada uno merece, del dominio propio y de que hay un juicio venidero para todos los hombres, dice, ¿qué le pasó a Félix? Félix se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque entendió, vivo en pecado. Entendió, Dios me va a juzgar. Entendió, en este momento estoy sin Dios. Y no me va a ir bien en ese juicio. Porque va a ser un juicio justo. Y Dios no me va a dar recompensa, me va a dar castigo. Y le dio tanto miedo que le dice, mejor vete. No, ya no quiero ir. Ya no me platiques, no me platiques. Así como cuando miro las películas de terror que empieza la música y yo hago, algo viene, se va a aparecer, va a salir ahí el monstruo, va a salir y ya estoy con mi esposa. ¿Ya pasó? Y me dice, ya pasó. Ah, ok, ya. Pero es previsible en las películas, ¿verdad? Bueno, Félix se espantó de esa forma. Entendió en su mente, vivo en pecado. El pecado le dijo, estás separado de Dios. Hay castigo para ti. Dios no te ve, Dios no te escucha, Dios no quiere saber de ti. Porque estás en pecado, Félix. Y hay un juicio que te espera. ¿Cómo vas a arreglar eso, Félix? Y tanto temor le dio a Félix en su mente que dijo, ya no quiero ir, ya no me platiquen, ya no me digan. No quiero saber más. Pero estoy seguro que Félix esa noche no durmió. Su mente lo siguió atormentando. Félix, hay un juicio. Félix, no estás bien con Dios. Félix, vas a ser castigado. Félix, no está bien lo que estás haciendo. Félix, Félix, reacciona, Félix.
¿Cuántas veces nuestra mente no nos dice lo mismo porque estamos en pecado? ¿Vive usted en pecado? Quizás su mente le esté gritando de la misma manera. Por eso siente temor. Vayamos allá a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 20 al 21. Mismo contexto de Juan, la carta de Juan. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. A Dios no le podemos ocultar nada. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza en Dios. Entonces no tenemos temor. Porque sabemos que estamos bien delante de Dios. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque sabemos que no ha sido roto la comunicación entre Dios y nosotros por el pecado. Porque sabemos que Dios está ahí al lado de la vida. Está ahí al lado de nosotros. Pero si esa comunicación y ese vínculo se rompió y vivimos en pecado, estamos siendo atormentados por ese pecado. Vivimos en constante temor. Tercer punto, volvamos al versículo 18. Primero, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Segundo punto, si la persona aún sigue viviendo en temor, el temor en sí mismo ya es un castigo. No lo deja estar tranquilo y en paz. Tercer punto, donde el que sigue teniendo temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y usted se preguntará, pero ¿cómo yo puedo ser perfeccionado en el amor de Dios? ¿Cómo es esto? Porque aquí dice, si tengo temor, es que no he sido perfeccionado. Si ya no tengo temor, entonces ya fui perfeccionado. Pero ¿cómo puedo llegar yo a ser perfeccionado? ¿De qué manera? Bueno, podríamos sugerir miles de pasajes, pero dejemos que el mismo escritor de la misma carta nos explique cómo usted y yo podemos ser perfeccionados. ¿Qué le parece? Vayamos allá a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5. La misma carta, mismo escritor, el mismo personaje que escribió el versículo 18 en el capítulo 4. Ahora en el capítulo 2 nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Primero, versículo 5, 2:5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que hemos sido perfeccionados en Dios? Cuando obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Fíjese, estas dos formas de perfección que nos va a mencionar aquí Juan, son las mismas que las dos mandamientos que Jesús les dijo a la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos de Dios, el amor de Dios, punto uno, ya nos perfeccionó de una manera. Al guardar el amor de Dios, nuestro amor hacia Dios, obedeciendo sus mandamientos, ya hemos sido perfeccionados. Pero falta el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. ¿No lo dice Juan también en la carta? Sí. Vayamos ahora ahí en el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos si nos amamos, ¿qué? Unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor, ¿qué cree? Se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo nos perfeccionamos? ¿Cómo entramos en ese perfecto amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo entramos en ese perfecto amor de Dios? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amándonos los unos a los otros. Si usted tiene esas dos cualidades y si usted cumple esos dos mandamientos, usted vive en el perfecto amor de Dios y por lo tanto el miedo ha sido expulsado de su vida. Pero si usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, si usted no guarda los mandamientos de Dios,
el miedo sigue en su vida. Si usted no ama a su prójimo como a usted mismo, el miedo sigue en su vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y si hemos sido perfeccionados de esa manera, ¿tendremos miedo a la muerte los cristianos? Sí tenemos miedo, pero no un miedo irracional. No cuando nos dicen muerte decimos, ¡ah, qué va a pasar conmigo! No. Entendemos y sabemos que todos hemos de morir y quizás nos da un cierto temor, pero no irracional, no un fobos, porque sabemos que tenemos esperanza de vida eterna al lado de nuestro Dios. Porque sabemos que cumplimos con los mandamientos de Dios. Porque sabemos que hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice el versículo 17, en esto se ha, otra vez, ¿qué dice? Perfeccionado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para que qué? Tengamos confianza. Para ese día que muramos, para ese día que estemos ante el juicio de Dios, usted y yo, ¿qué cree? No vamos a tener el más mínimo miedo. El más mínimo. Al contrario, vamos a estar. ¿No es así? Dice la Escritura que cuando el Señor venga en las nubes van a suceder dos tipos de reacciones. Los cristianos vamos a estar, ¡yeah! Nuestro Señor viene. Pero los que no creyeron, hubiera. Híjole. Decía una persona que nos visitó varias ocasiones, hijo de una hermana. Hermano Carlos, soñé que se acababa el mundo. Se estaba abriendo la tierra. Todo se estaba destruyendo. Y yo no me había bautizado. Y agarré el celular y le marcaba y usted no me contestaba. Le digo, pues ahorita no se está acabando el mundo. Ahorita no me tiene que llamar por celular. Aquí estoy. ¿Para qué se espera hasta ese momento? No, pero luego ya me desperté y era un sueño. ¿Ves? Es que es muy difícil, hermano. Y empezó a poner un montón de excusas. ¿Sabe qué? En ese día que venga el Señor en las nubes, muchas personas, los cristianos vamos a estar, yes, ya viene nuestro Señor. Nos espera una mejor vida. Vamos a estar eternamente al lado de nuestro Señor. Los ateos, los incrédulos, los que nunca obedecieron el Evangelio, como dice allá la segunda carta de los tesalonicenses, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, van a estar llorando. Y van a estar agarrando su celular, marcándole al hermano Carlos, bautíceme por favor, vénganse rápido. El hermano Carlos ya no va a estar porque dice que seremos arrebatados en las nubes. Yo voy a ir sin celular, ya volando. Dice la Escritura, recibiremos al Señor en las nubes. Ya no voy a necesitar celular, no voy a necesitar auto, no voy a necesitar avión para volar ni alas. Voy a recibir al Señor en las nubes. El tiempo se acabó. Hoy es el día de salvación. ¿Quiere dejar de tener miedo? Es hoy el momento decisivo para usted, no mañana. ¿Quiere que el amor de Dios se perfeccione en usted y saque esos temores que tiene? Cumpla con lo que Dios le mandó, que es obedecer el Evangelio. Y todo lo demás voluntad. Después dice Mateo capítulo, allá al final, ¿verdad? Capítulo 28, que bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y luego después enseñales todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Que les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quiere que se salga ese temor? Obedezca a Dios. Ame a su prójimo como a usted mismo. Cumplamos con los mandamientos de Dios para que ese día tengamos confianza plena delante de nuestro Dios. Estemos contentos, felices, porque el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, heredar el reino. Miren lo que he preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo y vamos a estar, Señor, ¿cuál es mi casa? ¿Esto preparaste para nosotros, Señor? Sí. Y vamos a estar, hermano Jesús, ¿a cuál le tocó, hermano? ¿Cuál le tocó a usted? ¿Para dónde lo llevó el Señor? ¿Cuál será la mía? ¿Cuál será la mía? No creo que estén así el otro grupo de personas que el Señor les dijo, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿En cuál quiere estar usted? ¿En los que sienten miedo aquí en este mundo y seguirán sintiendo miedo eternamente?
o los que podemos sacar el miedo de nuestra vida desde aquí y ser completamente felices allá. ¿En qué grupo quiere estar usted? Termino con este pasaje. Salmos capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? De nadie, porque Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. Jehová es fortaleza de mi vida. Jehová me hace estar fuerte. ¿De quién temeré? De nadie. Porque Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Jehová es Dios fuerte. Jehová es mi Padre celestial. Jehová está a mi lado. Cristo está a mi lado conmigo. ¿De quién temeré? De nadie. ¿Quiere usted sentirse así en su vida? Necesita obedecer los mandamientos de Dios para que el amor de Dios sea perfeccionado en usted. Ser bautizado para el perdón de sus pecados. Después seguir una vida cumpliendo los mandamientos de Dios. Entre ellos, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Quiere expulsar ese miedo de su vida? Hoy es el día. Mañana no. Hoy. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano tiene un himno de invitación y le invitamos a que tome la decisión en este día. No espere a que el mundo se esté acabando y me esté llamando, hermano, ya decidí, ahora sí, ya me quiero bautizar, pero ya no voy a estar ahí para ayudarlo. El tiempo se habrá terminado. Dice la Escritura que el tiempo correcto es hoy. Hoy, en este momento, no mañana. Hoy. Hay un momento preciso en el que Dios dice, basta. Dios es paciente, así como dice la segunda de Pedro, y no quiere que nadie perezca, pero Dios también tiene límites. Y hay un día que Él ha establecido. Quizás sea el día del fin del mundo, o quizás sea el día que nosotros muramos. Mientras tenemos esperanzas, cuando hay vida. Pero una vez que hemos muerto, Dios ha establecido que una vez que uno muera, lo único que le espera es juicio. Hay dos límites. O sea que venga nuestro Señor, o sea que muramos. ¿Tiene vida ahorita? Ahorita es el momento de tomar la decisión, no mañana. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano tiene un himno de invitación.